El 28 de septiembre de 1556, los habitantes de Laredo contemplaban con estupor la entrada en su bahía de una impresionante flota. Nada menos que 60 navíos servían de escolta a una nave principal. El personaje que viajaba en ella merecía tales honores. Era Carlos I de España y V de Alemania. Había abdicado como rey de España en su hijo Felipe, pero aún seguía ostentando el título de emperador. Había sido el hombre más poderoso y temido de su tiempo, y ahora, viejo y enfermo, llegaba a las costas cántabras para iniciar el que sería su último viaje. Se trataba en verdad de un proyecto largamente acariciado por el emperador. Pero tras su abdicación hubo de esperar aún un año hasta que reunió el suficiente dinero para pagar las indemnizaciones a su numeroso séquito, que constaba de 763 personas. En esta primera parte de su viaje solo le acompañaban 150 servidores. Cuando el emperador desembarcó en Laredo, nadie salió a recibirle, a excepción del alcalde de Corte de Durango y el obispo de Salamanca, Pedro Manrique. Estamos justo en unas fortificaciones que ahora se están reconstruyendo y que mandó edificar el emperador para proteger el puerto de los ataques de los piratas, un puerto que en esos años era bastante diferente del actual. El perfil orográfico venía a ser casi como hoy, simplemente que las obras hechas por el hombre han desconfigurado grandemente esta visión. El puerto estaba en la zona a mi derecha, que llegaba justamente hasta las murallas de la Puebla Vieja, justamente terminado el puerto donde hoy está el ayuntamiento. Había construcciones muy endebles de tal forma que en mareas fuertes o galernas se movían hasta los tejados. Y era un puerto abrigado, era un puerto de abrigo, y que estaba justamente debajo en las murallas medievales de la Puebla Vieja. Por tanto, el muelle que tenemos aquí no existía en aquel momento. El emperador llega a Laredo el día 28 de septiembre de 1556, cumpliendo así la primera y más difícil etapa, más peligrosa etapa de su camino hacia Yuste. Permanece en Laredo hasta el 6 de octubre, por tanto 8 días. ¿Y qué hace el emperador en estos días? Lo que hace es visitar iglesias, ermitas, pero sobre todo, lo primero que hace es aproximarse a nuestra catedral de Santa María y orar fervorosamente ante Nuestra Señora, dando las gracias de aquella dura travesía que él mismo reconocía, que entendió y comprendió la debilidad humana y la poca jurisdicción que él tenía como monarca sobre estos lugares que era la mar. Y se aloja en la casa del corregidor, y durante esos días se percata que Laredo está bien construido, pero que hay que hacer alguna obra civil, y ordena la construcción de diferentes puertas y nos entrega como regalo 2 facistoles de bronce, las águilas imperial y la cruz de cabildo de pescadores de la cofradía de San Martín. El emperador se marcha el día 6 de octubre, nada más comer, camino de Castilla, y llega a un pueblo donde pernocta, sigue por Anestosa y Agüera toca Castilla, y de allí comienza el camino castellano hacia su última residencia de Yuste. En 4 jornadas llegan a Medina de Pomar. Le aguarda una grata sorpresa. Su hija Juana, que es la regente de Castilla, le ha enviado gran cantidad de alimentos frescos y suculentos. Hay gran variedad de frutas, pescados frescos y empanadas. Hay, sobre todo, melones, que el emperador adora, pasión que debió de ser hereditaria porque su abuelo murió de un empacho de melones. Su nieto, en la mesa, tampoco sabe contenerse.
Da rienda suelta a su proverbial gula y no comparte ni una migaja con su séquito ni con sus dos hermanas, Leonor y María, que le han acompañado en el viaje. Toda Castilla tiene para él amargos recuerdos, porque en ella se gestó la rebelión de los comuneros. Fue un movimiento popular frente al rey, joven e inexperto, que ni siquiera hablaba el castellano y que, literalmente, estaba esquilmando a la nación para hacer frente a las innumerables guerras en las que se había embarcado. Carlos era inteligente y había tenido el acierto de soñar en una Europa unida, anticipándose en 500 años a las tendencias actuales de unidad. Adivinó el peligro que suponían los turcos y los musulmanes e intentó aunar a todas las naciones contra ellos. Su proyecto chocó con el egoísmo de los demás monarcas europeos y con el recelo que inspiraba su persona. Carlos tenía claro el proyecto de una Europa con diversas naciones, aglutinada por una fe común y en la que él desempeñaría el papel de árbitro. Y tan seguro estaba de la honestidad de sus propósitos que incluso pretendió imponer sus ideas al propio Papa. Carlos empleó su vida en la lucha por ese sueño imperial. Lo hizo generosamente, como si se tratara de una cruzada. Invirtió en ella su salud, su fortuna y la de España, a la que dejó arruinada. Estos días ni siquiera permite que se le hable de ningún asunto de Estado. Ordena que en las poblaciones por las que pasa no se le hagan agasajos ni se preparen recepciones. Él, que tan aficionado era a los actos palaciegos. Con un intenso frío, la comitiva llega a Burgos. El emperador, a pesar de su mala salud, para en la ciudad el menor tiempo posible. Pese a ello, Burgos mantuvo vivo el recuerdo de Carlos V con esta magnífica puerta. En Cabezón se detiene para conocer a su nieto Carlos, que tenía 11 años y con el que charla durante 2 días. El emperador, que tenía fama de buen conocedor de hombres, confesó a su hermana Leonor: No sé lo que podrá dar de sí con el tiempo. El joven príncipe le causó tan mala impresión que nunca quiso volver a verle. El emperador se alojó en este monasterio del que solo quedan estas piedras. La siguiente ciudad, Valladolid, guarda muchos recuerdos para el emperador. Carlos desea un encuentro sin protocolo, pero su hija le hace ver que a la ciudad, que entonces era capital del reino, han llegado muchos nobles y personas del pueblo llano que desean rendirle pleitesía por última vez. Carlos accede y solo pone una condición: ni siquiera se acercará a la puerta de la ciudad, a través de la cual tuvo que salir huyendo en el pasado, para librarse de las iras de un pueblo harto de los abusivos impuestos con que lo gravaba. Habían pasado muchos años, pero la herida seguía fresca en el ánimo del orgulloso monarca. Permaneció en Valladolid 2 semanas. En este tiempo tuvo varias entrevistas con el general de los Jerónimos, Fray Francisco de Tofiño, y discutió con él hasta el mínimo detalle de cómo deseaba que le fueran dispuestas las cosas en el que sería su punto de destino, su definitivo lugar de retiro, el monasterio de Yuste. Puntilloso y detallista, dejó establecidas incluso cosas que nos pueden parecer tan nimias como las vendimias para preparar el vino de Sen, que el emperador utilizaba como purgante.